Hola profesora y compañeros, mi nombre es Carlos Mestayer y antes de iniciar esta presentación quisiera aclararles que todos los perritos del barrio se pusieron de acuerdo hoy, así que si ustedes escuchan ladridos o algún ruido, pues ya sabrán que es parte de la vida en pandemia estar en la casa haciendo este tipo de presentaciones. Así que vamos a entrar en materia, compañeros. Esta presentación va a ser una introducción general de algunas competencias profesionales. Vamos a abordar la definición de competencias y voy a comentar algunos aspectos de dos grandes ámbitos de la formación profesional. El primero es la educación universitaria, por supuesto, y el segundo tiene que ver con las certificaciones profesionales. A su vez, vamos a dividir las certificaciones profesionales en tres grandes áreas, como lo son la certificación de proveedor, la certificación de dominio específico y las certificaciones practicum. Ahora, las competencias profesionales, ¿qué son? Bueno, vamos a hablar de eso un poco. Son atribuciones o incumbencias ligadas a la figura profesional, o sea, las tareas y las funciones que, según los expertos, engloban el conjunto de realizaciones, resultados, líneas de actuación y consecuciones que se demandan del titular de una profesión u ocupación determinada. Es decir, la competencia profesional alude directamente a las capacidades y habilidades que una persona tiene, que son necesarias para desarrollarse a través de una formación. De manera que la competencia es el resultado del proceso de cualificación que permite a la persona ser capaz de o estar capacitada para. Ahora, hay una impresionante variedad de organizaciones esperando gente para ayudarles a avanzar en sus carreras. Entonces hay certificaciones como Cisco, CCNA, Microsoft, el Test of English for International Communication, conocido como el TOEIC, para certificar la competencia comunicativa profesional en inglés, o el Test of English as a Foreign Language, el famoso TOEFL, para estudiantes universitarios que quieren ingresar a alguna casa de educación superior en los Estados Unidos. Ambos exámenes garantizan certificaciones del Educational Testing Service o el ETS, que es la organización privada de pruebas para la educación más grande del mundo. Ahora, hay un montón de nombres más en el slide. ¿Cómo comenzar a organizar o categorizar el universo de ofertas de educación profesional en este creciente universo, cosmos de especialización? Bueno, empecemos por subdividir la formación universitaria y la educación profesional por certificaciones. ¿Ok? Vamos a hablar de los grados académicos universitarios profesionales. Bueno, todos los grados son profesionales en una universidad. Una licenciatura, una maestría o un doctorado indican el reconocimiento formal de una institución de que un estudiante ha completado no solamente un plan de estudios que ya fue aprobado, sino que es capaz. Hay dos indicadores externos de la calidad de un programa académico. La primera es la reputación de la universidad que otorga el título. Eso incluye al personal docente, que le da credibilidad a la formación del estudiante. Y la segunda es la acreditación de instancias gubernamentales, como el caso de SINAES, de colegios profesionales o inclusive otros organismos de acreditación con sus respectivos estándares cada uno. El proceso de acreditación lo que busca es proporcionar garantía de calidad y consistencia de exposición a los principios subyacentes, claves en una disciplina determinada. Una agencia de acreditación típica considera la calidad de muchos atributos, incluidas las finanzas, incluye la diversidad, el rendimiento académico esperado, el profesorado y inclusive de los académicos. Las instituciones también revisan, cada universidad revisa internamente por departamentos, por programas, inclusive se encarga de buscar la calidad de los profesores y de las clases individuales. Cada organización de acreditación utiliza sus propios criterios, no solamente mecanismos, sino criterios de acreditación y su propio método para determinar qué instituciones y programas acredita. Por supuesto,
habiendo dicho todo esto, no todos los programas acreditados son idénticos. Si bien es cierto que la acreditación establece estándares para los principios subyacentes de un campo, la forma en que los enseña depende de la institución. Por ejemplo, dos candidatos con títulos de licenciatura de diferentes instituciones podrían tener diferentes fortalezas. Si bien el valor de una experiencia universitaria está muy relacionado con la diligencia que le pone un estudiante a su educación con el tiempo, pues la mayoría de los programas también logran una reputación de producir graduados con características particulares. Algunas de esas pueden ser liderazgo, otras pueden ser métodos formales, otras pueden ser habilidades prácticas de programación o excelencia en procesos de software si estamos hablando, por ejemplo, carreras de ingeniería de sistemas. ¿Ok? Ahora, al igual que las acreditaciones académicas, existe una variedad de certificaciones profesionales que varían ampliamente en su propósito y también en sus requisitos. Agrupamos las diferentes formas de certificaciones profesionales en tres clases amplias. Vamos con la primera. Las certificaciones profesionales específicas del proveedor, que enfatiza un conjunto de habilidades en particular distribuidas alrededor de los productos y el dominio de experiencia de un proveedor. La educación universitaria utiliza principalmente el conocimiento específico del dominio y del proveedor como un vehículo para mejorar el estudio de los principios más que como un fin en sí mismo. Este estudiante de posgrado en ingeniería, por ejemplo, hablamos de un estudiante de ingeniería mecánica, debe comprender los principios subyacentes, digamos que de una máquina de empalmado para pañales desechables, por ejemplo. Y también tiene que tener la capacidad de identificar fácilmente su relación con otras técnicas de manufactura similares. Pero el estudiante va a necesitar entrenamiento o tiempo para descubrir cómo configurar una de esas máquinas. Por otro lado, un profesional armado, solo con un certificado de uso de máquinas de empalmado para pañales, puede parecer que, o más bien casi siempre va a carecer de los antecedentes para comparar esa máquina en particular con otras formas de ingeniería mecánica de sistemas en general. Entonces, la certificación profesional específica del proveedor tiene un propósito diferente al de la educación académica. Primero, no debería llevar tanto tiempo lograr este tipo de educación. Segundo, está muy centrado en una habilidad comercial específica. Veamos la contracara. Si se dispusiera de un nuevo tipo de máquina o de procedimiento, podríamos esperar que un graduado universitario comprenda las diferencias entre los dos sistemas de una forma más rápida que el especialista en máquinas empalmadoras de pañales desechables. Debido a que el valor de la certificación específica del proveedor está impulsado por el mercado, eh, el valor en demanda de esa certificación específica es muy volátil. En otras palabras, la certificación tiene valor si el producto del proveedor está en demanda. Entonces, el conjunto de habilidades específicas también va a estar en demanda. Se puede concluir entonces que el valor de la mayoría de las certificaciones específicas de los proveedores disminuye a medida que la tecnología en cuestión se vuelve obsoleta. Ahora vamos a la certificación de dominio específico. Esta certificación cubre una clase más amplia de conocimientos. Una organización profesional define un ámbito de conocimientos dirigido, digamos, a una categoría profesional específica y ofrece una certificación de dominio de conocimiento de esa área. Los participantes se centran en ese conocimiento en lugar de centrarse en la amplia categoría de habilidades de razonamiento o la disciplina en general de un programa académico. Vamos a hablar, por ejemplo, de ser fluido en inglés. Por ejemplo, un doctor necesita ser fluido en inglés.
lo que no le exige un título en lingüística inglesa. Hay muchas certificaciones de dominios específicos que requieren que los titulares también tengan experiencia profesional. Bueno, esa es casi la norma, algo que la educación académica no proporciona. La certificación de dominio por lo general complementa la educación universitaria formal. Ahora vamos a la certificación Practicum. Esta categoría da fe que la aplicación práctica de conocimientos especializados es algo que el profesional tiene o que el empleado tiene. Por ejemplo, los estudiantes demuestran competencia y experiencia en un área temática en particular, como digamos firewalls o contrafuegos, como les dicen en España. Eh, en lugar de manejar solamente un firewall específico de un proveedor, como por ejemplo Windows, la certificación Practicum enfatiza la capacidad del profesional o de la persona entrenada para realizar tareas específicas, para lograr objetivos específicos, en lugar de comprender los principios que demuestran esas tareas. Entonces, ¿cómo pueden las empresas utilizar una certificación profesional para determinar la idoneidad de un posible empleado para un trabajo en particular? La pregunta apropiada es si la certificación mide lo que el empleado debe hacer. Si los empleadores descubren que los empleados que tienen una certificación profesional en particular pueden realizar bien su trabajo y hay otros que sin la certificación profesional pues pueden realizar más o menos los mismos trabajos con menor éxito o con menos destreza, pues obviamente el empleador va a preferir a los solicitantes que posean esa certificación. Aquí hay que hacer una salvedad, ¿ok? Si todos los miembros de la administración de una empresa tienen una certificación profesional, digamos XYZ, estos profesionales podrían creer que esa certificación es la marca de un profesional superior, independientemente de que eso sea cierto o no. Y entonces esa empresa solo va a contratar a personas con esa certificación. Y en efecto, yo creo que hay suficientes profesionales con la certificación X, Y, Z uh, que pueden mantener la importancia de esa certificación independientemente de si realmente tal conocimiento mejora las habilidades de desempeño de los empleados en un trabajo particular. Eso sucede mucho a nivel empresarial. Se van más por las certificaciones que por las destrezas que supuestamente esas certificaciones deben dar. Yo creo que esta observación que les estoy dando contradice la primera, pero es parte de una cultura, es parte de un comportamiento humano común en muchas empresas, en muchas compañías e inclusive en instituciones. Ahora, ¿qué aprendí de esta experiencia? Yo creo que la pregunta no debería ser tanto como que qué aprendí. Ah, si la educación académica o la certificación profesional es más importante una que la otra, yo creo que eso lo que hace es omitir los diferentes objetivos que tienen. Yo creo que una mejor pregunta es si la educación o certificación de un posible empleado en particular, la pregunta que debería haber es si ese empleado es capaz de desempeñarse apropiadamente en un puesto. Y si cada una de esas certificaciones que supuestamente tiene, ya sean universitarias o profesionales fuera del ámbito universitario, le van a permitir crecer para manejar nuevos desafíos y responsabilidades laborales. Yo creo que algunos trabajos requieren comprender tareas o equipos específicos. Y yo creo que otros empleos requieren conocimientos más generales. Y creo que hay una tercera categoría de empleos que requieren ambos. Entonces, en última instancia, pienso que las habilidades y el carácter de los candidatos en mucho son los que van a determinar qué tan bien
apliquen su aprendizaje. Muchísimas gracias por poner atención a esta breve presentación. Espero que la hayan disfrutado. Muchísimas gracias y buenas noches.